Massimo Panolti, bienvenidos. Desde hace unas 6 décadas se le llama punto de encaje a lo que los respetables ancianitos conocían como la flecha del saber o del conocer, o bien flecha de la conciencia, que representa la manera en que cada ser humano percibe al mundo y sus fenómenos. Ahora se dice que si alguien puede cambiar su punto de encaje, lo hace percibir el mundo de una manera alterada, incluso como otra realidad. Pero los ancianitos decían que de manera completamente natural, el ser humano puede percibir la realidad de 20 maneras diferentes, y que incluso, si el ser humano es completamente consciente de su manera de percibir al mundo y al universo, esas 20 variantes pueden enriquecerse a su vez con 13 niveles de cada una de ellas, haciendo que el individuo perciba de una manera total. En realidad, en nuestros tiempos pretender percibir al mundo de una manera total resultaría toda una proeza. Nuestra capacidad cerebral no está habituada a manejar tal cantidad de información. Ciertamente, en la antigüedad, el ser humano tenía otras habilidades en cuanto a la percepción y a la atención. Si bien la tecnología ha avanzado exponencialmente en los últimos 2 siglos, la manera de percibir y de poner atención se ha modificado. Ahora hay más objetos de distracción y aunque el punto de encaje cambie su enfoque, por lo común el ser humano actual no lo percibe y si llega a darse cuenta de alguna modificación, no le da la debida importancia. No hay tiempo para ello. O más aún, metódicamente se desechan aquellos contenidos de la mente que no vayan de acuerdo al punto de encaje de cada individuo. Las 20 diferentes localizaciones de la flecha del conocer forman parte del Nahualli, es decir, del mundo invisible. Y cuando el ser humano ignora o reprime esos aspectos de sí mismo, corre el riesgo de ser habitado inconscientemente por esos contenidos. Es común en la actualidad tomar partido en alguna guerra, en alguna religión, club deportivo o agrupación política, y defendemos con vehemencia nuestros supuestos valores ideológicos y éticos, pero no nos damos cuenta de que aquello que más condenamos es fiel reflejo de nuestra propia manera de proceder. Odiamos aquello que no nos podemos quitar de nuestra forma de ser. La flecha del conocer o de la conciencia puede ser lanzada hacia diferentes direcciones y eso nos permitirá ampliar nuestra perspectiva de las cosas, verla desde diferentes ángulos, incluso desde aquellos que no nos atrevemos a asumir. Los respetables ancianitos decían que no cualquiera estaba autorizado a subir a los templos piramidales de los antepasados. Solo los soberanos y los principales sacerdotes lo podían hacer. Pero el resto de los habitantes de cada comunidad no veía dificultad en ello. Sabían que esa pirámide, ese templo, era un símbolo de sí mismo. Simbolizaba la unión de lo espiritual y lo material, y sabían que ninguno en esa dualidad es más importante que el otro. Comprendían que todo cuanto existe es el resultado de la interacción del universo y la naturaleza, representadas por el Padre Cielo y la Madre Tierra. Pero, ¿en qué momento el ser humano se olvidó de su origen y de su tarea a realizar como mediador entre la dualidad
que crea la realidad de la vida? Los respetables ancianitos decían que sus ancestros sabían que existen 3 montañas que se alinean con la salida del sol el día del solsticio de verano. Esas montañas son el Naucrampatepetl, o montaña de 4 lados, el Matlalcueye, o la de falda azul, y el Popocatépetl, o montaña humeante. Y que ahí, justo cuando el primer rayo solar de ese día alcanza su punto máximo de elongación, ahí los ancestros construyeron un centro ceremonial que completaba la representación de la flecha de la conciencia, impresa en el mundo medio en donde habita el ser humano. En ese lugar que los abuelos de los respetables ancianitos llamaron Xochicalco, que significa en la casa de las flores o en la casa del florecer, se dieron cita hace muchos siglos sabios de todas las civilizaciones del México antiguo. Conocían las relaciones entre el tonali y nahuali. Conocían las relaciones y paralelismos entre lo que está en el cielo como estrellas y planetas, así como con lo que está en la superficie de la tierra y en sus profundidades. Conocían el verdadero simbolismo del gran misterio que llaman serpiente hermosa o serpiente quetzal, y sobre todo sabían que el ser humano es el encargado de proteger el entramado de cordones de energía que forman al mundo medio. Simbolizaban esa unión o esa maraña de cordones con el tolontli, esfera o bola representada por el corte transversal de la concha de un caracol marino. Así, los sabios de todas las civilizaciones celebraron una nueva época. Establecieron una fecha simbólica unificada, ya que todas las civilizaciones tenían su propio calendario, pero con inicios diferentes, y decretaron que el ser humano era el Toltecatl, el cuidador de esa bola, cuidador de esa esfera de energía y representante viviente de la serpiente hermosa, la serpiente Quetzal. Por ello, en Xochicalco se establecieron centros de instrucción para adiestrar a sacerdotes del nuevo culto, del nuevo enfoque, del cambio del punto de encaje hacia la serpiente Quetzal. Así, sacerdotes de ese nuevo punto de encaje se repartieron por todas las civilizaciones del México antiguo, enseñando que el ser humano es el responsable de la correcta percepción del mundo real, sin desequilibrios, sin fanatismos, sin engaños. Cuentan los respetables ancianitos que uno de esos sacerdotes fue muy famoso, ya que luego de su preparación fue a su región y reclamó el reinado que le correspondía como herencia, y fue un soberano justo y ejemplar. Su reino se llamó precisamente Tollan, que significa junto a la esfera, junto a la bola, refiriéndose precisamente a la unión del entramado del universo y del mundo con la flecha de la mente humana. Pero como decían los respetables ancianitos, todo se mueve, todo evoluciona, sigue su camino. Y cuando algo surge tiene necesariamente su punto de hundimiento. No hay día sin noche, nacimiento de algo sin su propia muerte, y precisamente la mente humana tiene diferentes puntos de encaje. Dispara su flecha de la conciencia hacia diferentes realidades. Y así como en el corazón del humano existe el amor, también existe el odio. Existe el conocimiento de muchas cosas, pero también hay ignorancia de muchas otras.
existe la verdad, pero también existe la mentira. Y así, el culto del ser humano como Toltecatl, como representante de Quetzalcóatl, se distorsionó. Se cayó en el culto al ser humano y culto a todos sus defectos. Se inició una era de abusos, de guerras, de sometimiento y servilismo, al grado de considerar que la tierra pertenece al humano, así como todo cuanto hay en ella y bajo el cielo, y que lo merece todo. Se modificaron las tradiciones, se reescribieron los códices, y se olvidó cómo leer la escritura antigua que contenía la realidad. Incluso en nuestros días hay quien se considera ser un tolteca y se hace llamar gente de conocimiento. Dicen los ancianitos que si estamos atentos de los cambios que se dan de manera natural en la flecha de la conciencia, sin sentirse identificado con ningún punto y sin sentir ningún rechazo, tan solo observando y ver cómo fluyen pensamientos, sensaciones y emociones, como nubes en el cielo, podemos aceptarnos como somos, y todas aquellas resistencias que nosotros mismos hemos creado se disiparán de la misma forma. Seguiremos hablando del punto de encaje. Tlazocamati Miak. Muchas gracias.